Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en el Palacio de Villalegre de Guadix para hablar de un tema importante, infraestructura y comunicaciones, que ya sabemos que es un tema importante para el desarrollo de los territorios. Y concretamente vamos a hablar del tren, de la línea férrea Guadix-Almendrico, Guadix-Baza-Lorca, que se cerró allá por el año 1985. Una infraestructura que desde que se cerró, pues la verdad, pues trajo pobreza, trajo un periodo de desilusión a la comarca, a la zona de Granada Norte, y ahora pues se ha abierto un periodo de ilusión para que esta línea, para que el tren vuelva a las comarcas de Granada y Baza. Fruto de ello y gracias también al empuje que se está desarrollando en Baza, una asociación, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baza, cuyo presidente tenemos hoy aquí. Tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en Guadix, Antonio Francisco Martínez. Buenas tardes y bienvenido a Guadix. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Yo estaba deseando venir a Guadix. Siempre me gusta venir a Guadix. A pesar de que soy bastetano de pura cepa, la rivalidad con Guadix siempre la he entendido como una rivalidad muy sana. Soy muy cascamorrero también, y con el tema del tren y con otros temas más, creo que nos unen muchas más cosas que las que nos separan a Guadix y a Baza. Así que hoy encantado de venir a Guadix y sobre todo encantado de venir a hablar de algo que me fascina, que me preocupa, que llena mi vida casi a partes iguales, como es el tema de la línea férrea. Bueno, Antonio, la primera pregunta yo creo que cae por su propio peso. ¿Cuándo y por qué este interés tuyo por el tren, para esta reivindicación tan sana que es la vuelta del tren a estas comarcas? ¿Cuándo y por qué surge en ti esta inquietud? Bueno, primero he de decir que es verdad que una inquietud que tengo desde muy chico en mi vida. Creo que con 12 años estaba en la antigua estación del tren de Baza, aquel 31 de diciembre del año 1984, cuando se acabó todo, cuando se cerró la línea, cuando el último tren que venía no llegó ni siquiera a salir, no llegó a entrar a la estación de Baza, porque lo que nos pasa siempre en esta zona, que lo hacemos las cosas tarde y mal. Ya cuando la gente nos echamos a la calle, pues ya estaba todo hecho. Es decir, desde septiembre estaba la orden dada desde el Ministerio que esta línea se iba a cerrar. Y bueno, para el 31 de diciembre, yo era pequeño, fui de la mano de mi abuelo, me acuerdo allí, cogido de la mano de mi abuelo. Pues lo que pasa, oye a gente gritar, proclama, gente estaba en las vías arrancando traviesas, no nos van a quitar el tren, todo eso se me quedó a mí muy grabado. Y desde entonces, es verdad que en mi vida lo he tenido uno de los motores que me guiaban por ese recuerdo de infancia con mi abuelo, pero luego por muchas más cuestiones de adolescente, como tanta gente de estas comarcas, de Baza y de Guadix, tuve que emigrar. Y es curioso que igual que desde chico con mis padres nos íbamos a la vendimia, a Francia, en el tren, en aquel momento ni siquiera había tren. Cuando yo tuve que irme ya de adolescente a buscarme la vida por ahí, pues como tanta gente al Levante, a los hoteles, a la zona de Alicante, de Valencia, de Cataluña, para buscarnos la vida, ¿no? Y cuando he sido padre, he tenido la suerte de poder volver, después de estudiar en la universidad, después de mucho esfuerzo, conseguí volver a los orígenes. Soy padre de familia numerosa, y me encuentro que mis hijos tienen un futuro, iba a decir que casi igual que el mío o incluso peor, ¿no? Porque hay muchas menores alternativas y el tema de la infraestructura es una barbaridad. Cómo estamos dejados de la mano de Dios, podríamos decir, en estas comarcas. Parece que alguien, cuando estaba definiendo la red de carreteras, la red de ferrocarril, puso algo encima de estas comarcas del sureste peninsular, en concreto de la Andalucía Oriental, y aquí nunca. Y lo poco que teníamos, que era el tren, se cerró. Además, que una cosa tan banal como que era una línea altamente deficitaria. He de decir una cosa que quede bien claro, porque ahí está en los libros de historia, y la historia no se puede cambiar. Cuando se abrió esta línea férrea, Guadix Baza Almanzora Lorca, en el año 1895, se creó sobre todo por los intereses del mineral. Una compañía inglesa, de capital inglés, lo que quería principalmente era explotar el mineral de la Sierra de Baza, por ejemplo, y a lo largo de todo el camino que une estas comarcas con el norte de la provincia de Almería hasta la salida al mar, por el puerto de Águila, pues hay distintos cargaderos de mineral de esta sierra. El de Serón es muy famoso, los Canos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se sorprendieron
del boom que tuvo la línea férrea, porque no solo le iba a servir para eso, sino que el tema de los viajeros y el tema de las mercancías fue algo que le sobrepasó. Y hablamos de comienzos del siglo XX, cómo Baza se convirtió en un gran centro comercial debido sobre todo al tren. ¿Por qué? Porque la gente traía productos, iba, venía, la gente que se quedaba, la gente que trabajaba, y toda esta zona de estas comarcas orientales de Andalucía tuvieron un gran boom. No solo fue por el tema de las mercancías, sino también fue un tren que se utilizó para el transporte de viajeros, ¿no? Efectivamente, era un tren muy importante para el tráfico de viajeros. Y esta línea, hay que decir que cuando se inaugura estaba muy bien, cuando se fue desarrollando estaba muy bien, pero desde que se inauguró no habían invertido ni un céntimo en su mantenimiento. Del año 1907, ¿no? Más o menos. No, fue cuando la línea se inauguró a finales del siglo XIX, 1895, se inauguró la estación de Baza, y a partir de ahí se pusieron en funcionamiento todo el ramal ferroviario hasta conectar con Águila. Bien, pues todo ese tiempo, hasta el año 84, cuando el gobierno de España decide cerrar la línea, no se había invertido ni un céntimo en su mantenimiento. Es decir, eran vías malas, mal mantenidas, con muchos problemas, y eran trenes pues, muy malos. Es decir, no es que la línea fuera deficitaria de por sí, aunque todos pensamos que un servicio público no tiene que dar dinero, tiene que prestar un servicio público, que es el tema. Pero no se había invertido nada, claro, en una línea. Yo me acuerdo de viajar a Francia en unos asientos de madera. Era complicado. Y entonces el tema de crear la asociación, digamos, es como el vehículo para canalizar esa energía, esa fuerza, a través de un, digamos, pues una personalidad jurídica, ¿no? Para eso se crea la asociación, ¿no? Y entiendo, ¿no? Bueno, desde aquel mismo momento en el que se cierra la línea, ya hay un grupo, y se constituye un grupo, no, sin formalizar, no eran años que se llevaba lo de los estatutos y todo esto, de amigos del ferrocarril de Baza. Y yo contacto ya, en una edad ya más adulta, con gente que va quedando, que tiene un icono, y es cada 31 de diciembre, en la antigua estación de Baza, juntarse a rememorar lo que pasó y a pedir que se reabra la línea, ¿vale? Entonces ha habido distintos a lo largo de estos 33 años, ha habido pues distintos picos de reivindicación, y es verdad que, bueno, llega un momento dado con el tema de la red transeuropea de transporte, del consorcio Fermet, el tema del corredor mediterráneo, en el que nos da una vida extra a esta zona, porque mira, si no han llegado a prometer hasta el AVE en aquella zona en periodo electoral, entre distintos proyectos de la Junta de Andalucía, la red que iba a atravesar toda Andalucía de ferrocarril, que no ha llegado a hacerse nunca, más distintos proyectos del Estado que sí que iban a reabrir la línea, eso quedaba siempre en nada, en promesas políticas que ya nadie se creía. Pero cuando entra este proyecto del corredor ferroviario del Mediterráneo, oye, y además esta gente que sabe lo que es, esta gente que no hablamos de políticos, que hablamos de empresarios que se juegan el dinero y que apuestan por esta zona, por recuperar el ramal desde Lorca, pasando por Baza hasta Guadí, entienden que no solo que es muy fácil de hacerlo y es viable técnicamente hacerlo, sino que además es un buen negocio económico, incluso a medio plazo, pues entonces no abre una expectativa nueva y una ilusión nueva. Es decir, todo el sentimiento acumulado durante estas 3 décadas, en ese momento alcanza un culmen. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de la comarca de Baza recoge un poco esto también, pero ya digo que hablamos de gente, ahí estamos, aparte de mí, hay otra gente que desde ese momento estaban allí, gente mayor. De hecho, ese espíritu nunca se ha perdido, ¿sabes, Paco? Ese espíritu ha seguido siempre ahí latente, con una mayor o menor implicación institucional, de ciudadanía, etcétera, etcétera, pero jamás se ha perdido, y eso es lo... Sin embargo, quizá a partir del año 2000, ¿no? Creo que la Diputación de Almería y algunos ayuntamientos de Almería toman un poco más en serio el tema y deciden apostar por intentar pedir esta reapertura, ¿no? Es quizá a partir de ahí cuando ya empezáis a poneros más serios, ¿no? Bueno, ya en los últimos años, ya cuentan un poco también los pasos que habéis estado dando, habéis reunido con representantes políticos de la zona, imagino en un primer momento de la comarca. Quiero que me comente un poco cuál ha sido la acogida que tuvisteis en un primer momento cuando os dirigisteis pues al alcalde de Baza, a los diferentes grupos políticos, al tejido social y económico de la comarca. Eso en un primer
en una primera pregunta, y luego también quiero que nos digas por los pasos que has seguido a nivel ya granadino y andaluz, diría yo, y ya no sé yo si también español. Cuéntanos un poco cuál ha sido ese peregrinar tuyo por las administraciones y por todo este tipo de estamentos. Bueno, no me gustaría personalizar tanto, es decir, es un movimiento que ha estado ahí de mucha gente y yo soy uno más, ahora cabeza visible de este proyecto ilusionante. Bien, las instituciones siempre han estado ahí, las diputaciones han estado ahí en una menor o mayor parte. Bueno, es de decir que cuando estás en este ámbito de estas comarcas nunca encuentras un no, nunca hay un no diciendo no, el tren no. Aquí la gente no lo creemos, tanto cargos políticos a nivel de ayuntamiento, de mancomunidades, de diputaciones, la gente cree que sí, solo que echa el balón fuera, dice, bueno, ya sabes, depende de Sevilla, de Madrid, y cuando ya pasa del ámbito incluso provincial y ya llegamos a Sevilla, eso ya son palabras mayores, y en Madrid no te digo nada. Nosotros decimos siempre que estamos demasiado lejos en estas comarcas de Madrid y de Sevilla, muy lejos del gobierno de la Junta de Andalucía, del gobierno de España, pero no solo en distancia de kilómetros, que va, es sobre todo en interés que tienen los gobernantes hacia esta zona. No les ha interesado nunca. También tiene que ver que el nivel de población en esta zona pues ha sido poco, no nos va a comparar con la movilización que puede haber en una gran capital con la que puede haber en estas comarcas, porque a nivel de números salimos siempre perdiendo, y desde que no tenemos tren, peor, porque hay más despoblamiento y hay un peor nivel de vida en estas comarcas. Nosotros llevamos una pelea incansable, he de decirlo, hemos estado en todos sitios, desde que nos lo hemos tomado, digamos, esto ya que se le veía un poco de luz a raíz de todo lo de el apoyo de Fermet y lo que se ha ido viendo en los últimos años, que ha habido una apuesta más fuerte. Hemos acudido a todos sitios, hemos estado en el Parlamento de Andalucía, hemos estado con todos los grupos parlamentarios, hemos estado en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado de España, con todos los grupos parlamentarios, hemos registrado iniciativas a todo nivel. En primer lugar, era lo que conseguimos a finales del año 2018 y era una partida, por fin, después de tantos años, una partida que dijera negro sobre blanco que se iba a estudiar la reapertura, y eso lo conseguimos. Eso fue una meta tremenda, porque hasta ahora no lo había habido. Cuéntanos un poco en qué consiste este gran logro, que es esa dotación presupuestaria para la elaboración de un estudio informativo que viene ya contemplado en los presupuestos generales del Estado de 2018. Cuéntanos un poco cuánto dinero hay, si se ha empezado ya con ese estudio, si hay visos de que se vaya a empezar, si se ha licitado, en qué consiste ese estudio. Cuéntanos un poco. Pues sí, el gran culmen de la reivindicación ferroviaria de estos años fue cuando el gobierno primero encarga un estudio de viabilidad, que no deja de ser una cuestión preceptiva. Un estudio de viabilidad, pues un estudio que un poco quizás para callar boca o quizás porque había un interés en el anterior gobierno de Rajoy, se aprueba. Ese paso previo a lo que de verdad importaba, que es el preceptivo estudio informativo. Un estudio informativo es ya el documento que te va a decir cómo va a venir el tren. No es que ya si puede venir o no puede venir, porque el estudio de viabilidad dice que sí, que puede venir. El estudio informativo te va a decir cómo, de qué manera, por dónde, metro a metro, travesaño a travesaño, por dónde ha de pasar. Y eso se consiguió en los presupuestos del año 2018, que bueno, ya sabemos todo el tema político como está en España. Mira, pues una vez que nos toca algo bueno para esta zona, pues nos pilla todo el mare magnum de si Cataluña, de si los cambios de gobierno. Antes de ese estudio, ¿hubo estudio de viabilidad o no? Claro. ¿De cuándo data? Ese se presentó en el año 2017. En el 2017. ¿Cuáles son las conclusiones de ese estudio? El estudio de viabilidad, un estudio a nivel que no compromete a nada, un estudio a nivel menor, y ese estudio de viabilidad dice que se puede volver, y además que era de cajón. Nosotros, además, pues hemos estado viendo a lo largo de estas décadas que hay distintos informes, tanto técnicos como económicos, socioeconómicos, que avalan la reapertura de la línea férrea. Es decir, que lo que dice el Ministerio es corroborar que sí. ¿Por qué? Porque la orografía pues, es bastante propicia para el tren. Si ya las máquinas a finales del siglo XIX podían pasar y saltar los desniveles que hay, que no hay tanto en esta zona, ¿cómo no van a poder unas máquinas potentes como la de hoy en día? Claro que sí. Ahora, la viabilidad está. El estudio informativo, la clave está en decir cómo tiene que venir, porque, a ver, entre Guadí y Baza ya la línea férrea ya no está. En la comarca de Baza, donde había una línea férrea, ahora hay una vía verde.
Y eso, todos esos pormenores son los que el estudio informativo tiene que ver. ¿Y qué noticias tenemos sobre eso? Pues la noticia es que esa partida estaba ahí, que en un principio fue un poco chasco, porque, hombre, cuando nosotros vemos y el Ministerio nos confirma que va a haber una partida, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados pensando, bueno, ya nos vais conociendo, nunca nos hemos quedado de brazos cruzados, pero en ese momento menos. Entonces acudimos a la Universidad de Granada, a técnicos del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, y bueno, pues elaboran un informe en el que, bueno, pues viendo los caracteres de esta zona, cómo podía volver el tren, y es más, la distancia de unos 160 kilómetros que hay desde Guadix hasta Lorca, digamos, hasta Almendrico, y viendo también cómo está el tema del mercado, es decir, cómo están estudios de ese tipo en otras partes de España, en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid. Entonces, el informe de la Universidad de Granada, de estos técnicos, dictamina que para que un estudio informativo nos dé garantías plenas para la vuelta del tren de verdad a esta zona, tiene que tener alrededor de 1.600.000 euros. Ese informe lo mandamos al Ministerio, ese informe lo mandamos a Tokiski, que tenía capacidad de decisión. Y sin embargo nos encontramos que los presupuestos nos recogen algo más de 500.000 euros solamente, y además en 2 ejercicios, en este 2018 y 2019. Para colmo de males, vemos que ha pillado un cambio de gobierno entre medias, cesó Rajoy, entró Pedro Sánchez, con todos los cambios que había en el Ministerio, etcétera, etcétera. El presupuesto ha empezado a funcionar hace unos meses. Nosotros desde el verano estamos insistiendo a todas las instancias que liciten ya y adjudiquen urgentemente, de la manera más urgentemente posible, ese estudio informativo. ¿Por qué? Al ser una partida pequeña, el gobierno de turno la puede camuflar, la puede extraviar, la puede hacer cualquier tipo de modificación presupuestaria que le entre a un juego. Si hubiera habido una cantidad suficiente de 1.600.000 euros, esa partida no se puede esconder tan fácilmente. Esa partida hay que ejecutarla. Pero bueno, tenemos lo que tenemos, y ahora el reto que tenemos es que el Ministerio licite lo antes posible ya, porque cuanto licite y adjudique ese estudio informativo es que se va a hacer. Y lo que nos tememos es, el gobierno está dando pasos ya para el presupuesto de 2019, está negociando y tal. Por favor, le estamos insistiendo que es muy importante que se licite ahora ya y se adjudique la redacción de ese estudio informativo. Y luego ya lo que tenemos que presionar, y es la buena noticia que tenemos en estos días, es que una de nuestras iniciativas pues ha tenido eco en un grupo parlamentario en Unidos Podemos, y se ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para urgirle al Gobierno a que presente lo antes posible y adjudique ese estudio informativo, y además que le inyecte más dinero y que llegue, si es posible, a ese 1.600.000 euros que recomiendan los técnicos de la Universidad de Granada. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio, del ministro Ábalos, y vamos a ver qué pasa. Bueno, para ir ya más o menos concluyendo, un par de preguntillas más. ¿Cuál crees que ha sido lo que no hemos perdido en estos años por no tener tren en nuestras comarcas, y porque no hemos perdido mucho? ¿Y qué crees que podríamos ganar? ¿Qué puede venir a partir de ahora si conseguimos que el tren llegue otra vez? Es una pregunta súper fácil. Hemos perdido mucho en estos 33 años sin tren. Aquí en Guadix, bueno, habéis tenido suerte de conservar una parte de la línea férrea, pero sin embargo también habéis perdido una parte más importante, porque toda la salida natural de estas comarcas es hacia el levante, es desde Guadix hacia Baza, hacia la comarca de la Almanzora y hacia Murcia y la Comunidad Valenciana. Hemos perdido, según hemos demostrado este pasado verano, hemos preparado un informe que también hemos remitido al Gobierno, en el que se habla del despoblamiento y el avance de las zonas desérticas en todas estas comarcas desde que se cerró la línea férrea. Tenemos datos desde mediados del año 80, cuando se cerró la línea, hasta el pasado 2017. Guadix ha perdido entre 2 y 3.000 habitantes. Igual le ha pasado a Baza. Y hay municipios que han perdido entre un 30 y un 40%. No todo será del tren. Hombre, por supuesto que sí. Si es que cuando decimos que venga el tren, no estamos diciendo solo que venga el tren por el tren. El tren es que conlleva muchas cosas. Ya os estaba diciendo al comienzo. Cuando se puso en marcha la línea férrea, que era para un fin concreto, en realidad vertebró territorialmente toda esta zona que estaba dejada. Y al cerrarle se nos dio un portazo en las narices, porque se dice, bueno, es que iba a llegar la 92
como panacea de todo. Pues no, porque el tráfico de carretera tiene una parte ya muy importante. En estas comarcas donde el transporte por carretera es muy importante, nadie dice que el tren vaya a sustituir al transporte por carretera, que va, al contrario, lo puede complementar. Pero es que vamos un poquito más allá, Paco. Es que en estas comarcas, como en el resto del mundo, la apuesta por el tren es la apuesta por un medio de transporte ecológico, sostenible. Todos sabemos cómo está el tema del cambio climático. Si es que ya lo estamos viendo, si es que ya no se va a poder ni circular por el centro de las ciudades, y el tren es la alternativa más viable. Tren como media y larga distancia, pero tren también de cercanías que una a nuestros municipios, como ha sido siempre. Además, el tren público es el medio más social que existe, accesible para toda la ciudadanía. Nosotros, con la vuelta del tren a estas zonas, estamos muy seguros. No arreglará todos los problemas, claro que no, pero creará empleo, mejorará las condiciones y las comunicaciones en todas estas comarcas, nos dará más vida, nos permitirá conectarnos mejor para el tráfico tanto de mercancías como de personas. A nivel turístico, el turismo rural en estas comarcas es básico. Bueno, una última pregunta ya, Antonio Francisco. El tema del corredor mediterráneo, que tanto se habla, no se sabe si irá por la costa, si irá Almería, Guadix, Granada. El tema del corredor mediterráneo es un óbice, que puede un impedimento, un obstáculo quizás a la reapertura de la línea, o es un complemento. Sí, la ejecución del corredor ferroviario mediterráneo es la esperanza que tenemos y cómo se va a implementar en esta zona. Incluso es un tema que a nivel de Granada ciudad está movilizando mucho, porque el corredor mediterráneo se va a hacer sí o sí. Hay muchos intereses positivos en este caso, ¿no? Y están muchas corporaciones apostando por esta zona. Y no solo hablamos de alta velocidad. Por la alta velocidad, donde pueda ir, fenomenal, y donde se pueda permitir, fenomenal. Hablamos igual que un aeropuerto, donde pueda haber y se pueda mantener y sea beneficioso para la ciudadanía, ¿por qué no? Ahora, poner por poner no. Y en esta zona no podemos hablar de un AVE, en esta zona podemos hablar de un tren en condiciones, de un tren de toda la vida, de un tren convencional que nos vertebre, que nos comunique. Así que la realización del corredor mediterráneo será un impulso, claro que sí, conectando bien desde la zona por donde baje, de todo el corredor, de todo el frontal mediterráneo, desde Cataluña por la Comunidad Valenciana hasta Murcia, y en esta zona por supuesto que sí. Si es que es de cajón, podríamos decir. Si es que es lo más lógico que conecte desde Lorca y desde la Comunidad Murciana, que conecte por Baza y por Guadilla hasta llegar a Granada, que en su momento se puede ver la alternativa de seguir desde Almería, digamos, por la costa granadina y Málaga y tal. Pues ojalá, fenomenal. Si cuanta más comunicación haya y cuantas más vías e infraestructura, mucho mejor para la ciudadanía. Ahora, lo que no puede ser es que esta zona sigamos tan aislada. El aislamiento ferroviario, cuando hemos ido a muchas manifestaciones en Granada, ¿no? Y en Granada el último grito era el aislamiento contra los 3 años de aislamiento ferroviario de Granada. Entonces la gente decía Granada 3 y nosotros decíamos Ibaza 33. Es decir, que hace mucha falta en Granada, pero que aquí también hace mucha falta. Y ya digo, empezando por ese estudio informativo que es básico, donde estamos poniendo ahora toda la carne en el asador para que el Ministerio nos tenga en cuenta. Muy pronto el ministro de Fomento vendrá a Granada. Esperamos que nos traiga buenas noticias en forma de estudio informativo y en forma de tren por esta comarca. Pues muy bien, Antonio Francisco, muchísimas gracias por venir a Guadix, gracias por habernos ilustrado. Y lo único que puedo decir es que ojalá desde Guadix tomemos buena nota de lo que estáis haciendo en Baza, porque la verdad es un gran trabajo y aquí tenemos mucho todavía por hacer y por aprender. Si quieres decir alguna cosilla más. Porque estamos para ayudaros, somos tierras hermanas, así que desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza pues nos ponemos a vuestra disposición, que la gente de Guadix también vea que el tren es importante también para esta zona, no solo el que hasta ahora mismo tenéis, sino para la doble vertiente, tanto para un lado como para el otro, para la zona de Baza, etcétera, etcétera. Y quiero decir que esta pelea merece mucho la pena. Creo que es una de las luchas más justas que hay en esta tierra. Tenemos muchas necesidades, todos lo sabemos, a nivel de monumentos, a nivel de empleo, etcétera, etcétera. Pero el tema de la infraestructura del ferrocarril es una causa que nos merece mucho y que cuando lo consigamos va a ser bueno para todos, y es presente y es futuro, así que a seguir peleando. Muy bien, pues muchas gracias.